Bueno, pues hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Gasortech. Y como veis, hoy lo traemos un poquito más complicado que en el vídeo anterior, que os dejo por aquí arriba o por aquí. La verdad es que siempre es un problema con lo de dónde estará. Y como veis, tenemos aquí el Mavic 2 Pro, tenemos aquí el DJI Air 2S y aquí tenemos el Mavic Air 2. La verdad es que, bueno, pues como veis tienen todos más o menos la misma forma. Podemos decir que hay unos pequeños cambios entre ellos. Y la verdad es que ya hice ahí un vídeo comparativo, por así decirlo, de las imágenes, que como he dicho os lo he dejado por aquí arriba. Y por eso no voy a hablar hoy mucho de lo que sería la cámara, la diferencia entre el Mavic 2 Pro y el querido DJI Air 2S, ni tampoco vamos a hacer referencia a la cámara del Mavic Air 2. Porque, bueno, he visto que hay bastantes preguntas de cosas que pueden interesar más que nada. Y bueno, yo no diría que estos drones se pueden comparar con este dron. Al día de hoy este dron vale en el mercado normal unos 1.299 euros y este vale pues unos 1.000 y este vale pues unos 761. Entonces, aunque este modelo tenga ya 3 años, que es el Mavic 2 Pro, pues el precio no ha bajado tanto en diferencia a lo que sería la relación de precio de este dron, que vale 1.000 euros. O sea que sigue siendo más barato que este, aunque tenga 3 años más. Es decir, que tiene una mayor categoría que este dron, y eso es indiscutible por muchas razones, pero sobre todo porque la cámara es más profesional, porque el dron tiene pues otra modalidad de operaciones, como vamos a ver ahora en este vídeo. Y una de las preguntas que más me habéis hecho es si este dron vale para mapeo. Y la verdad es que en teoría, por la cámara que tiene, sí, solamente que al día de hoy seguramente las aplicaciones compatibles que tenemos para este dron son relativamente ninguna. Entonces, en este caso, cualquiera de estos dos drones nos puede ayudar un poquito mejor, puesto que hay aplicaciones de terceros que nos ayudan a hacer esas grillas o esos vuelos automatizados de una manera más sencilla. Y seguramente, por el respectivo, hablando ahora de lo que sería el sensor, pues aunque los mismos sensores pueden obtener más o menos los mismos resultados, y yendo desde la base de que el Mavic Air 2 también valía para hacer mapeos, pues entonces tenemos un dispositivo que sí, que es válido para hacer mapeos, pero no tenemos esos asistentes de vuelo como tenemos en estos ambos drones. O sea que por la cámara sí, pero por la comunidad quizás a hoy no sería el dron más espectacular o mejor o más adapto para hacer esta clase de trabajos, porque como sabéis, el poder automatizar los vuelos nos hace que sea más efectivo y más preciso el mapeo al 100%. Voy a tratar de hablar de otro punto que seguramente es lo que a muchas y a muchos de vosotros interesa, la resistencia al viento. Yo, en mi punto de vista, aunque yo sé que el Mavic Air 2 y el Air 2S tienen mucha resistencia al viento, puedo deciros que se comportan un poquito mejor esta clase de drones por el tamaño, por el peso y además por la potencia de los motores. Aunque, como digo, estoy bastante contento, o podría decir que estoy muy contento con el resultado del Mavic Air 2 y el DJI Air 2S. Lo estuve probando el otro día también, no con mucho viento como comprobé el año pasado en verano, pero puedo decir que para el dron que es y la categoría que tiene es una buena resistencia al viento. De todas maneras, pensar que este dron tiene más resistencia que estos dos drones, ¿vale? O sea, resistencia al viento, perdonad un momentito, pero es que había dicho la palabra en alemán, entonces tengo que repetirlo. La resistencia al viento pienso que es, por mi experiencia, os diría de que la resistencia al viento es más notable en este dron que en ese dron por los resultados que he podido mirar. No estoy mirando los factores que nos ponen en la página web de DJI, ni tampoco en las especificaciones, sino en cómo se comporta cuando le da el viento de cara, sobre todo cuando tú estás volando hacia adelante y le viene en contra del viento, el comportamiento. Este dron va a poner más rápidamente ese aviso de vientos fuertes que no este dron, ¿vale? Es un detalle que quería comentaros básicamente. Otra de las grandes preguntas es ¿qué dron puede volar a más altura? Y no se dice de la altura de vuelo. Los tres drones, los DJI, están todos bloqueados a 500 metros. No vamos a hablar en aplicaciones que nos hacen poder volar a más altura, pero en teoría este dron se puede volar a... Puedes levantarlo a 6.000 metros de altura a nivel del mar y estos drones a 5.000 metros de altura a nivel del mar. Es decir, que en teoría el Mavic Air 2, el Mavic 2 Pro, perdón, tiene pues otro resultado un poquito más positivo para sitios más extremos, por así decirlo, por la temperatura, por la presión atmosférica, etcétera, etcétera. Este dron está más calificado. Por otro lado, tenemos otra de las grandes preguntas, sistema de operaciones. Bueno, pues este dron lo podemos operar entre -10 y 40 grados
y estos drones entre 0 y 40 grados. Como veis, pues también aquí sigue ganando por ahora el Mavic 2 Pro. Por otra parte, quería deciros cómo es el poder volar drones cuando tenemos altas o bajas temperaturas. En estos drones no es bueno volarlos si está la temperatura a más de 35 grados, puede desgastarse muy notablemente en los 3 drones, ¿vale? Así que siempre tener las baterías en un sitio donde no le dé el sol ni tampoco que estén al fresco, por así decirlo, que estén de alguna manera a la temperatura normal, que sería pues entre unos 15 y unos 20 grados en el caso del Mavic 2 Pro. Como sabéis, también tenemos baterías que se suelen recalentar solas, que son las que tienen el modelo Enterprise, que se pueden montar en este dron también. En este caso estamos hablando de drones de consumidor, ninguno de ellos tiene lo que serían calefacciones para que se calienten solo las baterías. Por eso en invierno, cuando tenemos temperaturas bajo cero, tenemos que mirar que las baterías estén a una temperatura de entre 10 y 15 grados. Si la batería no alcanza los 15 grados de temperatura, ninguno de estos 3 drones va a despegar. O sea que aunque se puedan operar en temperaturas de menos 10 grados, siempre tenéis que tener en cuenta de que la batería tiene que estar a un mínimo de 15 grados. Hasta que no tenga los 15 grados, el dron no va a despegar aunque encienda los motores. Así que como veis, aunque tengamos unas grandes diferencias, no tenemos tanta diferencia entre los drones, yo no pienso que el Mavic 2 Pro sea hoy en realidad una opción de compra, por el simple hecho de que pienso de que este dron ya va a ser necesario cambiarlo. Una de las preguntas era de cuál de estos drones es mejor para mapeo. Yo pienso que la verdad para mapeo no es ninguno de los 3, aunque bueno, diciendo que el Mavic 2 Pro es lo que sería el seguidor de lo que sería el Phantom 4, yo pienso que para mapeos y cosas profesionales, yo en el caso de DJI me decantaría más por el Phantom 4 RTK, o en ese caso pues sí que cogería el Mavic 2 Pro por el simple hecho de que tiene esas aplicaciones de terceros, además de que la puedes volar con la DJI Pilot, que bueno, nos hace un mapeo y un modelismo 3D pues prácticamente con la aplicación, dándole 3 o 4 botoncitos y ya tenemos el vuelo automatizado. Por eso no veo aún en estos dos drones ninguna alternativa. Deciros que el Mavic Air 2 no tiene tampoco soporte al DJI Fly, que sería una aplicación para mí más o menos profesional para lo que sería mapeo. Y el Mavic Air 2 sí tiene soporte en lo que sería Pix4D y otras aplicaciones, y esto tardará en llegar a este dron, me imagino, puesto que, como sabéis, las SDKs no se liberan tan pronto. Me imagino que la SDK del Mavic Air 2, de este DJI Air 2S, llegará más o menos por agosto, septiembre de este año, 2021, y por eso es por lo que, bueno, si lo voy a utilizar profesionalmente como mapeo, pues yo creo que hoy me decantaría, aún hoy, por este Mavic 2 Pro. Pero si me voy a dedicar de verdad a mapeo, pues seguramente lo descartaría y cogería el RTK porque tiene mejor resolución de fotografía al tener un shutter mecánico, y este tiene un shutter electrónico, y como sabéis la afinidad es un poquito mejor en lo que sería en las fotos de los Phantom 4. Y bueno, pues pediros que si os gusta el vídeo, que os suscribáis al canal. Si queréis apoyar a este canal, a que con una recolecta para un dron que tengo muchas ganas de traer al canal, os pediría que fuerais abajo al link de PayPal y donarais si podéis algo. Y si no, pues también podéis formar y apoyar parte en este canal de una manera sencilla, haciéndoos miembros del canal. Nada más, amigas, amigos, muchas gracias por haber estado aquí, por haber visto el vídeo. Nos vemos aquí en Castortech en un próximo capítulo. Chao.